Siempre me costó contar esta historia sin que me tiemble un poco la voz o que la gente me mire como si estuviera medio loca. Me llamo Carmen, tengo 67 años y crecí en un pequeño pueblo al sur de España, rodeada de campos secos, cielos abiertos y una comunidad profundamente religiosa. Mi padre era pastor, uno de esos hombres que nunca te miraban a los ojos cuando sonreías, pero sí cuando cometías un error. Era estricto, serio y, según él, un servidor fiel de Dios. Desde pequeña me enseñaron que Dios veía todo y que cada pensamiento equivocado podía ser un paso más hacia el infierno. En casa, la palabra amor se usaba menos que la palabra pecado. No puedo decir que tuve una infancia infeliz, pero sí viví con una constante sensación de que algo estaba mal conmigo, como si naciera debiéndole algo a Dios que nunca podría pagar. A los 12 años ya sabía más sobre el apocalipsis que sobre la bondad. Cada noche, al acostarme, repasaba mentalmente todo lo que había hecho mal ese día, rezando con miedo para que Dios no decidiera terminar con el mundo mientras dormía. A veces me despertaba con sobresaltos, sintiendo que un trueno era la señal de que el juicio final había comenzado. La culpa se volvió mi compañera, una especie de sombra silenciosa que me seguía a todas partes. Intenté ser la hija perfecta, la cristiana perfecta, pero nunca era suficiente. La imagen que tenía de Dios era la de un juez severo, con una lista interminable de mis errores. Durante décadas viví así, creyendo que si no sufría, si no me castigaba lo suficiente, jamás sería digna de su amor. A los 63 años, después de toda una vida tratando de ganarme un amor divino que siempre se sentía fuera de alcance, me diagnosticaron con cáncer de páncreas. Fue como si todo lo que había temido desde niña finalmente se concretara. No lloré en la consulta. Me quedé en silencio, con una calma rara, como si una parte de mí ya supiera que ese momento iba a llegar. Pero esa noche, sola en mi cama, sentí que algo se quebró. Recé, claro. Recé con desesperación, no por sanación, sino por respuestas. Le pregunté a Dios si todo ese esfuerzo, toda esa obediencia, todos esos años de negarme cosas buenas, habían servido para algo. Y lo peor fue que no sentí nada, nada, ni paz, ni consuelo. Era como hablar con una pared inmensa y silenciosa, como gritar en una cueva sin eco. Me sentí más sola que nunca. Durante la segunda semana de internación, ya con la quimioterapia planificada y el cuerpo más débil, me sucedió algo que todavía no puedo explicar del todo. Una enfermera, no recuerdo su nombre, pero sí su voz ronca, y la forma en que olía a menta y lavanda, me dejó un pequeño libro en la mesa de noche. La portada estaba desgastada y el título apenas se leía: El amor del Padre. No era una Biblia, sino algo más íntimo, como una reflexión. Al principio no quise abrirlo, pero esa madrugada, entre el insomnio y la angustia, lo hice, y fue como si las palabras me hablaran directamente. Decían cosas que nunca había escuchado en la iglesia: que Dios no espera perfección, que su amor no se gana, que no hay condenación para quien lo busca con sinceridad. Era una ternura que me desarmaba por dentro. Y ahí, por primera vez en mucho tiempo, me permití imaginar que quizá había otro rostro de Dios que no conocía. Volví a casa unos días después para seguir el tratamiento ambulatorio, con el cuerpo adolorido y el alma en ruinas, pero con ese librito bajo el brazo como si fuera una antorcha encendida en medio de mi oscuridad. Era una mañana de domingo cuando todo cambió. Mi hija había salido a llevar a mi nieta a la clase de música, y yo me ofrecí a prepararles un café para cuando volvieran. Me sentía un poco débil, pero no quería parecer inútil. Estaba parada frente a la cocina, mirando cómo el agua empezaba a hervir, cuando algo extraño me ocurrió. Fue como si el tiempo se detuviera por un segundo. El sonido del vapor se volvió lejano, y una presión intensa me apretó el pecho. Intenté gritar, pero no me salía la voz.
Todo se volvió blanco. No negro, blanco, como una niebla espesa que me envolvía por dentro y por fuera. Caí al suelo, pero no sentí el golpe. Lo último que escuché fue el tintineo de la taza quebrándose al chocar con el suelo. Ahí empezó lo más inexplicable. Yo sabía, de alguna manera, que estaba muriendo, pero no había miedo. Ninguno. Solo una sensación inmensa de paz, como si todas las angustias, las culpas, los deberías y no debiste se hubieran evaporado. Sentía que flotaba, pero no hacia arriba ni hacia abajo, sino hacia dentro de algo. Algo que no puedo describir con palabras humanas. Era una luz, pero no cegaba. Era cálida, pero no quemaba. Era como ser abrazada por algo que siempre estuvo ahí, esperando el momento de revelarse. No vi mi cuerpo desde arriba como muchos cuentan, pero sí tuve la certeza absoluta de que ya no estaba en él. Era como si por fin me hubiera quitado una ropa vieja, una que ya no me quedaba desde hacía años, y ahora pudiera moverme con libertad total. Lo más sorprendente fue que no sentía dolor, ni físico, ni emocional. Nada dolía. En medio de esa claridad envolvente, comencé a percibir algo más. No era una voz como la nuestra, ni un sonido propiamente dicho, pero sí una presencia que hablaba directo a mi interior. Era como si cada célula de lo que yo era, si es que aún tenía un cuerpo, entendiera un idioma que no se hablaba con palabras. No era un escuchar, era un saber. Y en ese saber apareció una figura. No caminaba hacia mí, pero se acercaba. No tenía un rostro definido como los nuestros, pero al mismo tiempo era la cara más familiar que había visto. Lo reconocí de inmediato, no porque lo hubiera visto antes con estos ojos, sino porque algo en mí gritaba, «Es Él», y lo supe sin dudar. Era Jesús. No el que colgaba en las paredes de mi infancia, ni el que aparecía en las imágenes de Semana Santa con expresión de juicio y sufrimiento. Era diferente, era ternura pura, pero con una fuerza que desarmaba. Era el amor en forma de presencia. Cuando estuvo frente a mí no habló, o al menos no movió los labios, pero me miró, o sentí que lo hacía, y en ese momento todo mi pasado se desplomó. Era como si mi historia entera se mostrara en una imagen, desde la niña que temía al castigo hasta la anciana que aún dudaba de ser amada. Y entonces él me preguntó algo que jamás olvidaré. ¿Me conoces? Fue como una explosión dentro de mí. Me di cuenta, con un dolor dulce, que no, que lo había temido toda mi vida, que había intentado obedecerlo, servirle, no decepcionarlo, pero no lo conocía. Había vivido bajo una idea de él, no con él. Y ahí, en ese instante, me sentí vista como nunca antes. No por mis méritos ni mis errores, sino por quien realmente era. Me sentí conocida de verdad. Fue entonces cuando él dijo otra frase que cambió todo dentro de mí. Aprendiste sobre mí como si yo fuera una espada, pero yo soy abrigo. Me quedé en silencio, o lo que sea el silencio en ese lugar donde las palabras no son necesarias. Esa frase, sencilla y profunda, rompió años de doctrina rígida, de miedo acumulado, de cadenas mentales. Nunca nadie me había dicho algo así. Durante toda mi vida, Dios había sido un juez, un vigilante, una amenaza constante. Y ahora Él me decía que era refugio. Refugio. Esa palabra resonó en cada rincón de lo que yo era. Me mostró, sin mostrar, todas las veces que había estado conmigo y yo no lo había notado. En el hospital, en mis noches de llanto, en mi infancia silenciosa. Siempre estuvo ahí, no como castigo, sino como consuelo esperando ser descubierto. No sé cuánto tiempo pasé allí, porque el tiempo como lo conocemos no existe en ese estado. Pero lo que viví fue más real que cualquier cosa en mis 63 años anteriores. Sentí que todo dentro de mí se alineaba, como si finalmente cada pieza del rompecabezas encajara. No había urgencia, ni presión, solo una invitación. Jesús
No me ordenó nada, no me dijo qué debía hacer al volver, ni me mostró el futuro. Solo me abrazó, sin brazos, y en ese abrazo entendí algo imposible de explicar. Yo era suficiente, siempre lo fui, incluso en mis errores, en mis dudas, en mis tropiezos. No había nada que pudiera hacer para merecer ese amor, porque ese amor simplemente era. Y estaba ahí para mí, sin condiciones. Fue en ese momento que sentí un suave tirón, como si una corriente me envolviera y comenzara a traerme de vuelta. La vuelta fue más confusa que la ida. No fue como despertarse de un sueño, fue más bien como ser empujada suavemente a una habitación ruidosa después de haber estado en total silencio. Lo primero que sentí fue el dolor. El cuerpo pesado, adolorido, quebrado. Luego el sonido insistente de una máquina pitando cerca de mi oído. Gente hablando apresurada, alguien gritando mi nombre, ¡Carmen, Carmen! Y una luz blanca pero distinta a la otra. Esta era fluorescente, dura, casi agresiva. Abrí los ojos con dificultad. Había varias personas a mi alrededor y una enfermera tenía lágrimas en los ojos. Estuvo muerta 4 minutos, dijo alguien, pero mi mente tardó en procesarlo. 4 minutos. Solo 4, pero para mí fueron una eternidad sagrada, una vida entera en otro plano. Lo sabía con una certeza que ningún diagnóstico podía negar. Me dejaron en observación por más de una semana después de eso. El médico dijo que había sido una parada cardíaca causada por una arritmia inesperada, posiblemente agravada por la medicación. Pero yo sabía que había sido más que eso. Mi corazón no solo se detuvo, fue como si mi alma hubiera sido llamada a un encuentro. Pasé esos días en silencio, mirando por la ventana del hospital como si viera todo por primera vez. El árbol frente a mi habitación tenía una forma extraña, como si estuviera bailando con el viento. Las voces de los demás pacientes, los pasos en el pasillo, el zumbido de las luces, todo sonaba distinto, como si el mundo estuviera afinado en otra frecuencia y yo ahora la entendiera. No dije nada a nadie al principio. ¿Cómo contar algo así sin parecer que uno ha perdido la razón? Pero dentro de mí, algo era claro. Ya no podía seguir siendo la misma. La primera persona a la que se lo conté fue a mi hija. Una noche mientras cenábamos en silencio, le dije, tuve un encuentro. No sé cómo explicarlo, pero estuve con él. Ella me miró fijamente con los ojos bien abiertos y al principio pensé que se iba a reír o cambiar de tema, pero no. Me agarró la mano y me dijo que había sentido algo raro ese día, como una angustia que no sabía de dónde venía. Lloramos juntas sin decir mucho más. Fue un momento de conexión pura, sin juicios, sin teología. Solo corazón abierto. A los pocos días me animé a compartirlo en mi grupo de oración, pero la reacción no fue la misma. Algunos me escucharon con respeto, otros me miraron como si estuviera contaminando la fe con fantasías emocionales. Uno incluso me preguntó si había tomado morfina. Me dolió, no voy a mentir, pero no me sorprendió. A veces, lo que no encaja en los moldes religiosos es rápidamente rechazado, como si Dios solo pudiera actuar dentro de ciertos límites predefinidos. Fue a partir de ese rechazo que comencé a entender la magnitud de lo que me había sido mostrado. La experiencia no fue solo para mí, fue una sacudida, una revelación que me exigía salir del escondite. Empecé a escribir todo en un cuaderno, cada sensación, cada palabra, cada imagen. No quería olvidar ni un detalle, y en ese proceso me di cuenta de que había vivido más de 6 décadas creyendo en un Dios que no era real. O mejor dicho, era una caricatura, una versión incompleta y temible construida con miedo. Me pregunté cuántas personas como yo vivían intentando ganarse un amor que ya les pertenece. Fue entonces que decidí hablar, aunque costara, aunque me miraran raro. No podía seguir siendo cómplice del silencio, no después de haber sentido esa luz.
esa paz. No después de haber escuchado con el alma, tú eres suficiente. Empecé a visitar a personas enfermas en hospitales, no como predicadora ni como alguien que tenía todas las respuestas, sino simplemente como alguien que había estado allí, entre la vida y la muerte, y había regresado con algo que necesitaba ser compartido. Llevaba ese pequeño libro conmigo, el que la enfermera me dejó, y cuando sentía que era el momento, lo ofrecía. No hablaba de doctrinas ni de reglas. Solo hablaba del amor que sentí en ese lugar sin nombre, del Jesús que me abrazó sin palabras. Algunos lloraban, otros simplemente escuchaban en silencio, pero todos, de una forma u otra, me hacían sentir que estaba cumpliendo una misión. Ya no buscaba aprobación, ya no quería ser perfecta, solo quería ser real, y en esa autenticidad comencé a encontrar algo que jamás había experimentado: libertad espiritual. Con el tiempo, sin embargo, llegaron los roces con la institución religiosa a la que había pertenecido toda mi vida. Un día, después de una reunión donde compartí mi experiencia, un anciano de la iglesia me llamó aparte. Me dijo que lo que estaba contando podía confundir a los débiles en la fe. Me aconsejó que tuviera cuidado, que no todos estaban preparados para cosas tan místicas. Fue como recibir una bofetada envuelta en cortesía. Lo miré, respiré hondo y le dije que si el amor de Dios podía ser confundido con algo peligroso, entonces había algo profundamente mal en lo que creíamos. A partir de ahí, las invitaciones a hablar se hicieron menos frecuentes. Fui apartada de algunos ministerios, y aunque dolió, porque esa comunidad era como una familia para mí, también fue liberador. Descubrí que no necesito pertenecer a una estructura para vivir una fe viva, que la fe más verdadera no siempre tiene techo ni púlpito, pero sí tiene raíces en el amor. A medida que pasaban los meses, fui aprendiendo a vivir con esa nueva visión de Dios, como un Padre amoroso que no espera castigos ni condiciones, sino que está siempre dispuesto a abrazarnos tal como somos. Fue un proceso lento, porque durante décadas mi mente había estado llena de reglas y miedos, y cambiar esa programación no fue fácil. A veces sentía que perdía parte de mi identidad, como si soltar el miedo fuera también soltar a aquella niña que intentaba ser perfecta para sobrevivir. Pero poco a poco, en cada oración, en cada encuentro con otros que compartían dudas y heridas, fui reconstruyendo un amor que no daña, sino que libera. Una de las cosas que más me sorprendió fue la paz que sentí en los momentos más difíciles después de la experiencia. Cuando el dolor del cáncer se hacía insoportable, cuando las noches se llenaban de incertidumbre, esa luz que había visto no me abandonaba. Era como una canción suave en el fondo de mi alma, un recordatorio constante de que no estaba sola, ni lo estaría jamás. Empecé a entender que la verdadera fe no es una carga, sino un refugio, y que la gracia no es algo que se gana con esfuerzo, sino un regalo que nos alcanza, incluso cuando creemos que no la merecemos. En las semanas que siguieron, noté que mi relación con la gente también cambiaba. Antes era rígida, juzgadora, como si estuviera defendiendo un castillo hecho de miedo y culpa. Pero ahora, sin darme cuenta, me volvía más paciente, más compasiva. Escuchaba sin interrumpir, sonreía sin forzar y entendía que cada persona lleva una batalla invisible. Esto me sorprendió, porque siempre pensé que la fe era sobre seguir reglas, no sobre conectar con el dolor y la humanidad de los demás. Pero ese encuentro con Jesús me había mostrado que el amor verdadero atraviesa cualquier barrera, que la gracia llega en el silencio y en el abrazo que no exige nada a cambio. Fue un cambio radical, no solo espiritual, sino también físico. Mi cuerpo, que había estado tan enfermo y cansado, empezó a responder de una manera que los médicos no podían explicar del todo.
No digo que el cáncer desapareciera mágicamente, pero sentí una fuerza nueva que me impulsaba a seguir adelante, a no rendirme. Esa fuerza no venía de mí, sino de esa presencia amorosa que me había encontrado en el límite entre la vida y la muerte. Y eso, para mí, fue una confirmación aún más grande de que algo mucho más allá de lo que entendemos con la mente estaba actuando en mi vida. Sin embargo, no todo fue fácil. Hubo momentos en que las dudas volvían como sombras insistentes, preguntándome si no estaría engañándome a mí misma, si todo no sería producto de un estado alterado por el miedo y la enfermedad. Pero esas dudas se desvanecían cuando recordaba la paz absoluta que sentí en esos 4 minutos, una paz que ningún medicamento o palabra humana había logrado darme antes. Era algo real, tangible en mi interior, una verdad que superaba cualquier lógica. En esos momentos de oscuridad, simplemente cerraba los ojos y me aferraba a esa luz cálida que me sostuvo cuando todo parecía perdido. Además, comprendí que la verdadera transformación no está en lo que uno dice o cree, sino en cómo se vive cada día. Empecé a soltar la necesidad de controlar todo, de medir cada acción para evitar castigos divinos. Aprendí a confiar en un amor que no depende de mis méritos ni de mis fracasos. Esa confianza me liberó del peso insoportable de la culpa y me permitió abrirme a la vida con esperanza renovada. Entendí que Dios no es un juez esperando para condenar, sino un Padre que siempre está dispuesto a recibirnos sin importar cuánto hayamos errado. Una de las cosas más difíciles fue enfrentar la incredulidad y el escepticismo de aquellos que más amaba. Algunos amigos cercanos simplemente no supieron cómo reaccionar. Otros se alejaron lentamente, como si mi historia fuera una amenaza para su propia fe. Incluso en mi familia hubo discusiones intensas, especialmente con mi padre, que hasta el último día sostuvo la imagen dura de un Dios castigador. Pero en lugar de encerrarme en la tristeza, decidí usar esas diferencias para profundizar aún más en mi comprensión. Me di cuenta de que cada uno tiene su propio camino y que la verdad no siempre es un camino recto y sin tropiezos. También encontré consuelo en otros relatos similares al mío. Personas que, como yo, habían experimentado un amor inesperado más allá del miedo y la culpa. Compartir esas historias me dio fuerza y me hizo entender que no estaba sola en esta nueva forma de ver la fe. Poco a poco, comencé a formar una pequeña comunidad de apoyo, donde podíamos hablar libremente sobre nuestras dudas, miedos y esperanzas sin sentirnos juzgados. Fue ahí donde comprendí que la verdadera espiritualidad nace de la autenticidad y el amor incondicional, no de la perfección ni del temor. A medida que fui compartiendo mi experiencia y mi nueva visión, recibí también preguntas difíciles. ¿Cómo vivir en una sociedad que aún ve a Dios como un juez implacable? ¿Cómo reconciliarme con una iglesia que muchas veces perpetúa ese miedo? No tengo todas las respuestas, pero sé que el primer paso es ser honesta conmigo misma y con quienes me rodean. Ya no puedo callar lo que vi y sentí. Esa luz que me tocó no fue un espejismo, fue una llamada a vivir con valentía, a mostrar que el amor puede transformar, incluso cuando parece imposible. Hoy, años después de aquel día que cambió todo, sigo enfrentando desafíos, la enfermedad, la incredulidad, los rechazos, pero también la alegría profunda de saber que he encontrado un camino auténtico. Mi misión ahora es simple pero poderosa. Invitar a otros a descubrir que el amor de Dios no necesita ser merecido, que no importa cuántas veces hayamos fallado, siempre hay un refugio para nosotros, porque Él es abrigo, no espada, y esa verdad es lo único que necesito para seguir adelante. A menudo me pregunto cómo hubiera sido mi vida si alguien me hubiera contado antes esa verdad que encontré en esos 4 minutos de silencio y luz.
Tal vez no habría pasado tanto tiempo atrapada en el miedo, en la culpa, en esa lucha constante por ser suficiente. Pero también sé que todo lo vivido me llevó a ese instante preciso, a ese encuentro que transformó mi alma. Por eso, aunque doloroso, agradezco cada paso del camino, porque sin ese recorrido no habría comprendido el verdadero significado del amor y la gracia. Ahora vivo cada día con una nueva mirada. Ya no temo al juicio, sino que abrazo la misericordia. He aprendido que el amor de Dios no se basa en condiciones ni castigos, sino en la aceptación total. Y eso, amigos, es algo que nadie puede arrebatarme. Por eso les comparto mi historia, para que si alguien por aquí siente que vive con miedo o culpa, sepa que hay una luz esperando, un refugio que nunca falla. Solo hay que abrir el corazón y permitir que ese amor transforme cada rincón de nuestro ser. Hoy sé que mi experiencia no fue un accidente ni un castigo, sino un regalo inesperado. Ese encuentro con Jesús en la luz me enseñó que el verdadero camino no está en cumplir reglas, sino en abrirse al amor incondicional que nos sostiene. Aunque la vida sigue con sus pruebas, ya no camino con miedo, sino con la certeza de que soy amada tal como soy. Esa paz es la que quiero compartir con ustedes, porque sé que puede transformar incluso las vidas más marcadas por el miedo y la culpa. Si algo deseo que se lleven de mi historia, es que nunca es tarde para conocer al verdadero Dios, ese que no espera nada a cambio, que no castiga, sino que abraza. Mi vida cambió para siempre y espero que al contarla pueda encender una chispa de esperanza en alguien que todavía está buscando. Porque si todavía respiras, hay tiempo para dejar atrás el miedo y descubrir un amor que lo cambia todo. Gracias por leerme y permitirme compartir este pedazo de mi alma con ustedes.